Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta primera presentación de este año 2021, el primer evento de Dojo Cloud. Iniciando, vamos a dar una breve introducción sobre qué es la comunidad Dojo. Somos una organización no gubernamental sin fines de lucro con la misión de desarrollar talento humano de primer nivel basado en espacios educativos variados y programas de formación acelerada en temas de seguridad de la información, infraestructura web y desarrollo de aplicaciones. Nuestra pasión es crear comunidades que aprendan colaborativamente. Inicialmente nosotros empezamos con el nombre de Microsoft User Group Panamá y ahora este año vamos a cambiar a una nueva imagen, Dojo Cloud, para poder abarcar más contenido sobre entornos en la nube y no enfocarnos únicamente en Microsoft. Y poder brindar entonces mayor apoyo a nuestros participantes. Si te apasionan temas de la nube y estás por Panamá, no te lo puedes perder, no te lo pienses. Aquí tratamos todas las temáticas de Azure y ahora nuevos entornos en la nube que te apasionan. Desde compute, storage, networking hasta big data, machine learning, IoT, entre otros. Tanto si eres desarrollador profesional de DevOps o simplemente eres un entusiasta de la computación en la nube, eres bienvenido a esta comunidad. Únete a nosotros, a nuestro grupo y ven a aprender en un ambiente de respeto a las ideas con un compromiso, con el compromiso de crecimiento compartido. Muchas gracias a todos por asistir. En la presentación de hoy nos va a apoyar también la compañera Erika Valdés. Erika, saludo por ahí. Nos pueden conocer en nuestras plataformas digitales como @comunidaddojo, en LinkedIn, en Mobilices, y ahora estamos en nuestra cuenta de Discord. Por ahí en el chat le vamos a compartir el enlace. Bueno, hoy vamos a conversar con Gary Lezama, que nos va a traer lo nuevo o las nuevas capacidades que vienen en Azure este año 2021. Adelante, Gary. ¿Cómo estás, Gary? Buenos días. Bienvenido. Perfecto. Muchas gracias. Buenos días a todos. Enciendo yo mi cámara por acá. Un saludo. Sí. Qué gusto. Primero, de verdad que gracias por el gran esfuerzo que hacen todos los conectados el día de hoy y de verdad que yo respeto mucho eso. Yo sé que los sábados hoy en día y más que todo en estas situaciones son súper sagrados, pero de verdad que con todo corazón, gracias nuevamente. Así que, bien, el día de hoy yo les voy a hablar un poco sobre el tema de Azure Update. Básicamente es una recopilación de las cosas que se han lanzado en disponibilidad general y también en preview como nuevas características, digamos, de ya los servicios que hoy en día corren Azure o de nuevos servicios inclusive también. Para aquellos que no me conocen, yo soy Gary Lezama, soy especialista de Microsoft Panamá a nivel de Azure, con un enfoque específicamente en la parte de aplicaciones e infraestructura. Bien, vamos a repasar un poquito aquí los temas. Uno, a ver, parte digamos, de los objetivos de la plataforma de Microsoft Azure realmente son 4 principales. Uno, ser, digamos que, estar listos para el futuro, ¿ok? Nosotros, si bien es cierto, nos preparamos para el presente, como por ejemplo el tercer punto que ven aquí, el tema de operar de forma híbrida y de forma transparente. Digamos que eso es una de las grandes características de la plataforma de Azure. Pero también nos preparamos para el futuro y ahorita le voy a mostrar una gráfica que muestra hacia dónde es nuestra visión. Luego también construido en sus términos, eso es muy importante también. De hecho, puede ir muy atachado también al tema de nube de confianza, pero también va muy a nivel de la flexibilidad que ustedes pueden lograr dentro de nuestra nube. Bien, ahora, ¿cuál es la visión de Microsoft? De hecho, una de las cosas que siempre nos preguntamos, ¿hacia dónde va esa nube? O sea,
Quisiéramos saber qué nos está dando hoy en día Microsoft, si bien es cierto, es muy importante y de repente qué hay en el roadmap, pero necesitamos también ver hacia dónde va esa nube, hacia dónde nosotros ponemos confianza en esta nube, ¿ok? Entonces es muy interesante, por ejemplo, el tema de los horizontes. Nosotros, como Microsoft, tenemos un horizonte, digamos, actual, o la realidad que tenemos el día de hoy es infraestructura en la nube. Básicamente tenemos máquinas virtuales, tenemos serverless y otros servicios que ahorita se los voy a mostrar. Bases de datos y muchos otros servicios que van muy atachados hoy a lo que es una estrategia de transformación digital. Ahora, sabemos que la nube y, digamos, los retos que nos va a presentar y que ya nos ha enseñado hoy en día el COVID, por ejemplo, van mucho más allá. Por ejemplo, luego el tema de inteligencia artificial es una de las cosas que mucho van a sonar y que ya están sonando bastante en organizaciones que están poniendo, digamos, de frente lo que es toda una estrategia de datos y que luego ese avance a nivel de datos te da cabida a lo que es inteligencia artificial. Luego también realidad mixta, hay cosas bien interesantes. De hecho, hace poco, creo que hace un par de semanas, vimos como un doctor mexicano inclusive hacía una operación a través de los HoloLens, desde, creo que era de su casa, si no me equivoco. Luego tenemos el Horizonte 3. Este es, digamos, que la gran visión o la ambición realmente de Microsoft, que es el Quantum Computing, que ya de hecho hay muchos avances y ya hay como pruebas privadas inclusive también. Pero también tenemos algo que ya se está, también un proyecto, la mayoría de estos horizontes, para que se hagan una idea, y si a aquellos les gusta investigar mucho, pueden seguir de repente las redes de Microsoft Research o el sitio web también de Microsoft Research, y hoy en día van a encontrar justamente todas estas, digamos, estos proyectos, prototipos, investigaciones, papers, etcétera. Realmente aquí trabaja un grupo muy calificado, varios de ellos, un montón de ellos son doctores en computación, por ejemplo, y muchas otras áreas, pero la verdad que tienen muy buena preparación. Por ejemplo, el tema de Glass Storage es bien interesante porque nosotros nos preguntamos cuál va a ser el futuro, por ejemplo, del almacenamiento. Y el futuro del almacenamiento, por ejemplo, parece mentira, pero Microsoft está trabajando de guardar su información o la información de la nube en vidrios, ¿ok? Grabados en láser, ¿ok? Y ¿qué es lo interesante? Primero, la capacidad que puede generar un vidrio y la durabilidad que también ese vidrio puede dar, pero más allá de eso también el tiempo en cuánto se puede almacenar. Normalmente cada vez estamos, digamos, tenemos muchas más regulaciones. Hoy en día regulaciones como FINRA, entre otras que aplican más que todas instituciones financieras en Estados Unidos, piden al menos 7 años, por ejemplo, de que se guarde la información, de que se haga archive de todos los archivos o información que manejan dentro de sus sistemas. Entonces, para lograr eso, sabemos que es complicado. En la medida que pasa el tiempo, también se va, digamos, que almacenando mucha mayor cantidad. Y es como una bola de nieve. O sea, hace 10 años no nos imaginábamos tal vez tener más de 2 dígitos en terabytes, por ejemplo, ¿ok? Y era carísimo. Entonces, justamente estas tecnologías lo que buscan es, digamos, habilitar eso. Por otro lado, tenemos lo que es, ¿qué es Azure? Y esto es bien importante y lo quise agregar realmente porque a veces partimos de una premisa de que Azure básicamente es la plataforma de nube que te da máquinas virtuales y realmente no es así. De hecho, es el primer paso, está bien, está perfecto, sin embargo, no es el final. De hecho, la capa base, como lo ven aquí, y se compone de hecho en 4 principales pilares. ¿Okay? Infraestructura, que abarca lo que habíamos dicho, el tema de máquinas virtuales, redes, seguridad, etcétera. Pero luego viene otra capa de evolución de serverless. Por otro lado, tenemos lo que es, por ejemplo, la capa de dispositivos en la línea, por decirlo así, línea de combate. Realmente son dispositivos, por ejemplo, IoT, muchos de ellos. Y por último, la capa que abarca todo esto, lo que es las herramientas de desarrollo. ¿Okay? Los desarrolladores van a ser muy importantes para el futuro, por ende, es una muy bonita carrera y tiene mucho enfoque. ¿Okay? Así que, por otro lado, el Journey to the Cloud. A veces nos preguntamos, mira, ¿sabes qué? Gary me va a hablar mucho de compute, de seguridad, de nuevas características el día de hoy, pero necesitamos saber cuál es ese journey, porque al final, muchas veces,
nos enfocamos tanto en tecnologías, digamos, hoy en día que conocemos, como virtualización, como seguridad perimetral, entre muchas otras cosas, y eso realmente es el presente. Pero necesitamos pensar hacia dónde nos vamos a mover nosotros como clientes, como innovadores, etcétera, y el futuro realmente se coloca sobre el tema de serverless o inclusive less code o no code, ¿ok? Inclusive eso a veces se sale un poquito de Azure, puede entrar, por ejemplo, el tema de, y nosotros usamos en Microsoft un término muy curioso que es desarrollador ciudadano. Y es poder darle la capacidad a cualquier persona, no importa si es de tecnología, si es de cualquier otra área, la posibilidad de crear aplicaciones. Y para eso tenemos justamente otras plataformas como Power Apps, por ejemplo, para lograr eso. Bien, ya entremos en materia, ¿ok? Ya les he hablado tal vez 10 minutos de una introducción. Me dan un minuto, ¿ok? Bien, perfecto. Entonces, entendamos un poquito cómo han sido las capacidades de innovación dentro de la nube. Desde el 2014, bueno, Azure tiene muchos años antes del 2014, pero digamos que desde el 2014 se han ido evolucionando de forma exponencial las características, ¿ok? Hace 2014 no había ni siquiera la mitad, como lo ven aquí, de las características que en el 2020 se lanzaron. ¿Ok? Para que se haga una idea, 2020 se lanzaron 1076 innovaciones o capacidades. Eso no quiere decir que son nuevos productos. O sea, se lanzó, por ejemplo, en 2020, bueno, a finales del 2019, un Azure Synapse, pero Synapse ha ido evolucionando. En el 2020 se le agregaron muchas capacidades a Azure Synapse y es la plataforma insignia, por ejemplo, para lo que es el Data Warehouse dentro de Azure. Y luego, si quieren, podríamos entrar en muchos más detalles, pero no es la idea del día de hoy. Hoy voy a entrar muy superficial. Para aquellos que les gusta estar también actualizado, tenemos digamos, un sitio web público donde nosotros ponemos cuál es la disponibilidad por región también. No todos los servicios, y tengan en consideración que no todos los servicios los lanzamos en todos los sitios. Acuérdense que un sitio de Azure está compuesto con al menos 2 data centers dentro del mismo, ¿ok? Inclusive hasta 4 o más también. Entremos, digamos, en el primer punto, uno de los que normalmente nos sentimos más, digamos, cómodos, y es el tema de compute. Veamos qué características se lanzaron, digamos, en este 2020. En julio del 2020 ya se anunció esto, o bueno, se liberó realmente, y eso es muy importante también diferenciarlo, cuál es la diferencia entre preview o public preview, por decirlo así, versus disponibilidad general, perdón, o general availability. La diferencia está en que preview, digamos que todavía está en una fase beta ya madura, porque también hay una fase, digamos, beta o alfa, ¿ok? Que se prueba muy a lo interno, luego de que ya se ha probado y comprobado. Es como la vacuna, o sea, la vacuna lleva fases. Entonces, en ese mismo sentido, también el preview, digamos, es similar a ese tipo de fases de una prueba o una vacuna. Entonces, ya que está de moda la vacuna, ¿no? Pero cuando está a disponibilidad general significa que ya puede ser distribuido, que ya, digamos, se han establecido los precios finales, que ya se ha probado, de que ya está estable, etcétera, etcétera. Ahora, eso no significa que ustedes puedan probar. Inclusive, muy recomendado es que ustedes puedan comenzar a probar antes de luego elegir, digamos, algo cuando está en disponibilidad general. Sobre todo porque le da, digamos, flexibilidad en precios y en que ustedes ya puedan prepararse. Inclusive nosotros a veces hacemos private previews, ¿ok? En algunas organizaciones específicas, por ejemplo, en la empresa esta que hace lentes para cámaras y para teléfonos también, que si no me equivoco se llama Car Sales, perdón. Con ellos probamos, por ejemplo, el Azure SQL Edge, que era un SQL en dispositivos IoTs, y fue bastante buena la experiencia. Entonces, entre ellos, resumiendo el punto, se anunciaron máquinas virtuales de serie DAV4, ¿okay? Que son muy similares a las DV4. La diferencia está en que tienen procesadores AMD, ¿ok? Procesadores de la última generación de AMD, muy buenos, definitivamente, tienen sus características, digamos, diferenciales entre Intel. No vamos a discutir hoy cuál es la diferencia entre Intel y AMD,
pero también tienen, digamos, una diferencia a nivel de costos. A ver, por otro lado tenemos las series DV4, que son similares. Realmente estas, lo único que se diferencian es en el tipo de procesador. Estos son Intels con la generación Platinum, ¿ok? O como conocido como el código Cascade Lake. A ver, ¿cuál es la diferencia? Uno, recuerden que en la medida que va saliendo V2, V3, V4, asimismo, digamos, el hardware donde corre esto es mucho más moderno, por ende, más eficiente, más barato inclusive, y además más nuevo, o sea, que es difícil que falle porque hay mucha redundancia a nivel, digamos, interno. Esa capa ustedes no la ven. Sin embargo, hay muchas cosas que considerar también sobre cuando sale una nueva versión y es lo recomendable siempre. Y como tal vez ustedes como responsables también deberían estar validando siempre cuando salga una nueva versión para cambiarlo. Esos cambios se pueden hacer, no es necesario que vuelvas a crear una máquina virtual, sino lo puedes cambiar realmente sobre la misma. Cosas interesantes, y esos son tips and tricks realmente, es que en la medida que van saliendo nuevas versiones, asimismo el cómputo donde corre es mucho mayor. Por ejemplo, si ustedes necesitan hoy tal vez crear una máquina de 2 cores, pero necesitan el día de mañana 64, tal vez en el Blade donde corría su máquina, que era versión 2, tal vez no tenía la capacidad de escalar hasta 64 cores, por ejemplo. Pero si ustedes lo suben a V4 o inclusive si ustedes crean una máquina virtual con V4, automáticamente digamos, lo pone en un host o un Blade con esas nuevas capacidades. Ustedes luego ahí lo pueden cambiar, pero ya ustedes van a quedar, digamos, colocados en ese Blade. Eso es muy interesante y es una de las buenas prácticas también, porque básicamente reservarías como cómputo para un futuro. También se lanzaron las series EV4, así que es bueno, es similar. Mismo procesador, de hecho, nada más, básicamente las series varían en el tipo de uso. Las D son para propósito general, las D son un poquito más de memoria intensiva. Un segundito, no sé qué me está llamando. Pero, por ejemplo, si ustedes requieren, digamos, baja latencia, mejor velocidad de almacenamiento, lecturas, escrituras, recomiendo siempre la serie E. Un poquito también, digamos, más cara que la D. Luego también se anunciaron en disponibilidad general el tema de sitios dedicados de Azure, ¿ok? Estos sitios dedicados básicamente es decir, como que Microsoft te pone un servidor físico, ¿ok? O una serie de servidores físicos dedicados a la organización, ¿ok? Es como si fuera una mini nube privada dentro de una nube pública. Digo, lo que sí es importante saber aquí es que ustedes tendrían un grado de responsabilidad mayor. Por ejemplo, las actualizaciones y todas esas cosas se aumentan, así mismo como ustedes en on-premise lo aumentarían. Así que ustedes pueden elegir si realmente quieren un servidor dedicado, ¿ok? O un servidor, digamos, ya virtualizado en una nube, donde pagarían solamente por lo que usan. Características que se agregaron dentro del host de Azure o de Dedicated Host fue, por ejemplo, el tema de la implementación simplificada, ¿ok? Ahora es mucho más sencillo, con un par de clics ya lograrías eso. La escalabilidad también muy interesante y eso es bien importante porque al final a veces nos quedamos cortos, por ejemplo, y sucede en la vida real cuando tenemos servidores y necesitamos más. Bueno, ya hay una forma más, digamos, fácil y sencilla de poder escalar. Luego también tenemos algunos otros workloads, o sea, por ejemplo, ya el servidor dedicado o el host dedicado dentro de Azure ya soporta otros tipos de máquinas virtuales o como si bien es cierto, en el slide anterior mencionaban que soportaba D, E, M, inclusive o L para instancias mucho más largas, pero hoy también ya se va a poner disponible, por ejemplo, la serie F, o inclusive creo que no sé si la N, bueno, sí, la N también viene, va a venir, si no me equivoco, creo que hay algunas, pero va a venir muchas más. Para aquellos que no sabían qué es la serie N, son las que tienen tarjetas gráficas en vídeo. ¿Ok?
Bien, otra cosa bien interesante también, Azure Spot VMs, ¿ok? ¿Qué son Spot VMs? Y esto está en, digamos, en preview público, o en preview, ¿ok? No le voy a hablar de público porque al final, si ustedes lo pueden usar es porque es público. El tema del historial de precios, básicamente es como, o sea, en resumidas palabras, Spot VMs es como si fueran una subasta de máquinas virtuales. Es decir, eh, que ustedes le digan a Azure, mira, ¿sabes qué? Tengo, no sé, $5 este mes y quisiera ver qué máquina virtual podría yo montar con $5. Entonces lo que hace Azure es, mira, ¿sabes qué? Tengo esta maquinita de este tamaño, con estas capacidades, que te la puedo dejar en $5. Entonces como un tipo subasta que ustedes pueden obtener. Digo, no tienen los mejores, y eso es muy importante, luego podríamos hablar mucho más profundo de Spot VMs, pero tal vez no tienen los mismos, digamos, performance que ustedes buscarían. Microsoft lo que hace es que en base a su presupuesto, Microsoft se ajusta y te ofrece una máquina virtual por un precio menor de lo que tú puedes pagar también, ¿ok? O más bien por un precio menor de lo que vale realmente en el mercado. Así que es bien interesante ese Spot VMs. Vale la pena que lo consideren. Si ustedes, por ejemplo, están en desarrollo, hay varios escenarios donde ustedes se recomienda, bueno, aquí no está, escenarios donde se recomienda poder aplicar este tipo de Spot VMs, sobre todo desarrolladores, por ejemplo. Bien, otra cosa interesante, se anunció esto ya en disponibilidad general, lo que es el Oracle WebLogic Server on Azure, ¿ok? Esto ya, digamos, con arquitecturas recomendadas, certificadas también, muy importante, y con máquinas virtuales asociadas para ello. Similar a SAP on Azure también, donde hay un pool de máquinas virtuales que se recomiendan dependiendo del escenario. Por ejemplo, si es HANA, se recomienda y para la cantidad digamos, de SAPs que se necesiten. Bueno, asimismo hay los tamaños de máquinas virtuales. En este caso de WebLogic, bueno, está un escenario donde inclusive se incluye alta disponibilidad, ¿ok? Con alrededor de, yo creo que son más de 4 nueves para aquellos que también buscan, digamos, esa cantidad de nueves como requerimiento. A través de Traffic Manager, obviamente, que es el balanceador, digamos, para la capa 4, si no me equivoco. A nivel de IPs puede balancear lo que son máquinas virtuales. Luego, por ejemplo, Application Gateway, que también es otro balanceador que inclusive también incluye WAF, pueden ustedes, digamos, proteger y balancear las máquinas virtuales en cada una de las regiones, como también en cada una de las subredes. Y luego, entonces, Oracle Database, que también se puede conectar con Azure Active Directory. Entonces, muy interesante ese escenario. Luego, también con Oracle hemos trabajado temas que ya están en disponibilidad general, como WebLogic en Kubernetes. Aquellos que nos gusta tener una arquitectura moderna o modernizar nuestras aplicaciones, básicamente podrían ustedes llevarlo a AKS, que es, digamos, contenedores como servicio, ¿ok? Son los contenedores como servicio de Azure. Y ya está 100% certificado también. Así que muy interesante. ¿Qué más se anunció? Que va a venir o que algunos ya están lanzados. De hecho, aquí están las fechas. Las capas de rendimiento para los discos premium SSD ya están, por ejemplo, como lo que ven en la imagen de la derecha. Los discos estándares HDD, los premium SSD, los estándar SSD, que son un poquito más económicos que los premium, pero que dan mejor, digamos, IOPS que los estándares. Y luego entonces lo más nuevo y reciente y mucho mejor que un premium SSD es los Ultra Disk. Si ustedes tienen cargas, como por ejemplo un SAP, puede ser muy interesante analizar los Ultra Disk porque nos daría hasta 2000 IOPS por segundo, por megabyte por segundo, perdón. Muy interesante también, muy interesante. Y bueno, cosas que se han lanzado. Uno, también a partir de septiembre ya está en disponibilidad general el Private Link. Private Link, solamente como para expandir un poquito, es la posibilidad de poder darle un túnel en el backbone de Azure, ¿ok? Un túnel privado para que se conecte cualquier servicio, digamos, como plataforma como servicio,
hacia, ya sea hacia una VPN, ya sea hacia otras máquinas virtuales. Básicamente es como cortarle con una tijera el acceso vía Internet a cualquier servicio de Azure, ¿ok? Y que todo sea solamente privado. Perfecto. Luego tenemos cosas que vienen también. Se van a expandir las regiones. Los discos ultra todavía no están disponibles en todos los lugares, entonces poco a poco se están expandiendo. Recuerden que Azure tiene más de 60 regiones. Hoy en día, entre las que ya están, digamos, en producción y las que ya están digamos, en construcción, pueden haber unas 64 a 66. De hecho, hace poco, de las que nos pueden interesar son México, que va a ser, de hecho, en la ciudad de Querétaro. Me encantaría conocerlo algún día. Se anunció un IS 3. Recuerden que hay IS 1, IS 2 en Estados Unidos. IS 3 va a ser en Atlanta. Y luego tenemos también en Chile otra región que se anunció en nuestra, digamos, en nuestra geografía cercana. ¿Quién quita que tal vez está creciendo de verdad que demasiado y quién quita que de repente un par de años veamos uno más cerca, ¿no? Ojalá que sea en Panamá, pero no, eso no tengo ni idea, ojalá. Se anunciaron en España, se anunciaron en India, se anunciaron un montón de lugares más. Bien, perfecto. Vamos a continuar por acá, si no nos da el tiempo. También se anunciaron los Share Disk. Esto fue un avance bien importante porque si bien es cierto, sabemos que esto existe on-premise, la posibilidad de crear discos que puedan ser compartidos, como por decirlo así, como una SAN. Esto permite, por ejemplo, da la capacidad de que se tenga alta redundancia en bases de datos y cosas como ese tipo. Entonces, hoy en día se va a poder conectar un disco, un mismo disco, ya sea premium, estándar o cualquiera de los que vimos en el slide anterior, a muchas máquinas virtuales, más de una inclusive. Antes solamente se podía un solo disco con una sola máquina. Así que eso es muy, muy, muy interesante. Y bueno, también habilita otros escenarios, inclusive como SAP, no solamente el tema de SQL, para el tema de failover. Y así otras muchas más. La verdad que este anuncio me encantó cuando lo hicieron. Los Ultra Disk, bueno, no he tenido mucha experiencia en esto, ya les mencioné lo que se está expandiendo, ya vienen de hecho de fábrica certificados para HANA con una latencia que aumenta el 50%, muy interesante. Y que también permite, por ejemplo, bueno, y aquellos que les gustan comparar siempre, bueno, muy interesante que son 1.5 más rápido que los AWS con TPS, que de hecho no los conozco. Pero sí, la cantidad de IOPS, recuerden que en la medida de que ustedes agregan discos, asimismo se agregan los IOPS, o a medida que el disco sea más grande también, la cantidad de IOPS por disco también aumenta. Y los throughputs que puede manejar, 2 GB por segundo, baja latencia, flexibilidad, así que la verdad que es muy importante. Otra cosa que ya está en disponibilidad general, gracias a Dios, también es Azure VMware Solution. Básicamente es la posibilidad de poder correr todo un ambiente VMware con hosts dedicados, digamos que es similar al dedicated host, pero en vez de ser un ambiente de Azure o de Hyper-V, por decirlo así, bueno, no sé si ustedes sabían, pero al final toda la nube de Azure básicamente corre Hyper-V. Pero esta es la posibilidad de correr VMware, digamos, en la capa de virtualización y en la capa de administración, un host dentro de nuestra nube. Ahora, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué Microsoft hace esto realmente? Y lo interesante es que, uno, te permite esa, digamos, administración híbrida, donde si ustedes, por ejemplo, tienen VMware en tierra o Vicente, como dice un amigo, Vicenter, ustedes básicamente podrían tener VMware también en Azure y manejarlo desde una sola consola de vCenter. Y adicionalmente ganarían muchos beneficios. Por ejemplo, recuerden que, y ahorita lo que les he hablado, básicamente todo ha sido cómputo, pero recuerden que Azure tiene muchos otros componentes interesantes como el tema de signups, machine learning, servicios cognitivos, y eso es lo que realmente daría como un valor agregado. ¿Okay? Que si voy a compartir los slides, correcto, no estoy viendo todas las preguntas, señores, no las puedo leer así mientras presento, así que todavía no he logrado ese feature. De repente en las próximas actualizaciones. No te preocupes, Gary, al final revisamos todas las preguntas. Gracias, muy amable, muy amable.
Bien, perfecto. Otra cosa que también se anunció ha sido el Azure Load Balancer. Ya estamos en la sección de redes. En la sección de, en el tema de Load Balancer, si bien es cierto, se podía, digamos, regional, Azure, si bien es cierto, tiene regiones, por ejemplo, en Estados Unidos, tiene un montón, tiene luego regiones en Europa, en África, en Asia y también en Sudamérica, ¿ok? Que ahora, bueno, Brasil tenía una sola, de hecho era la única de Sudamérica, se anunció otra en Brasil y se anunció una en Chile. Y acá en México también, que es como que la más cercana para tal vez nosotros, pero dependiendo de la conectividad puede que tengan menos o más latencia. Ahora, antes no se podía hacer load balancer, ya sea público o privado, a nivel de cross-región, por decirlo así. Si yo tenía una máquina en Estados Unidos y otra en Europa, no podía balancearlas. Habría que utilizar otro servicio, pero sí se podía. Con la capacidad de load balancer no se podía, pero sí se podía, por ejemplo, con un traffic manager, con un front door, por ejemplo, también es otra de las capacidades que tiene alcance global. Entonces, pero ya load balancer es posible y recuerden que dependiendo de muchas ocasiones gratuito para los balanceadores locales, no estoy seguro si el con alcance regional tendrá un costo o no, eso se los debo, pero son características. Hoy no vamos a hablar de precios. Bien, Azure Orbital, muy interesante también. Esto se anunció en el Ignite. Recuerden que vamos a tener un evento también el 4 de marzo, ¿ok? La otra semana, donde puede que se anuncien algunas cosas adicionales de Azure, pero el más grande básicamente es el Ignite que sucede en septiembre de cada año, a veces en agosto, septiembre. Azure Orbital es, digamos, la estación satelital como servicio. Y ustedes se preguntarán, pero ¿qué es eso realmente? Y bueno, aquí realmente lo que busca es tener, digamos, una nube o un pedazo de la nube más cerca de del espacio, ¿ok? Sabemos que en el espacio hay muchas cosas, por ejemplo, satélites y un montón de cosas que se están haciendo allá. ¿Cuál es el objetivo de esto? Básicamente es que ustedes puedan, digamos, conectar los servicios de la nube. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen Azure en cualquier región del mundo, Estados Unidos, no sé, China o Alemania o en Europa, lo que sea. Pero ustedes tienen algún servicio satelital, ya sea para el tema geoespacial, por ejemplo, para mapas, para, no sé, temas atmosféricos, entre otras cosas, como también para temas de media, por ejemplo, no sé, canales de televisión o muchas otras cosas más también, ¿no? Comunicaciones, etcétera. Entonces, es la posibilidad de llevar esas capacidades y algunos servicios de Azure, como por ejemplo Firewall, Virtual One también, que es como SD-WAN, entre otras cosas, y conectarlo con los servicios ya sea de Azure, on-premise, Internet, etcétera. Entonces, tenemos digamos, un partnership con todos estos que ven abajo, que, by the way, no conozco ninguno, pero es muy interesante eso, lo que se anunció. Muy ambicioso, si se dan cuenta, ya estamos llegando a la Luna también. Vamos a tener pronto un data center en la Luna, seguramente. Azure Firewall también, esto ya tiene disponibilidad general. Hoy en día también se anunció, y de hecho en el próximo slide se lo voy a explicar. Hay un Firewall Premium también. El Firewall estándar, por decirlo así, tiene con políticas de la capa 3 a la capa 7. Tiene también mucha inteligencia artificial para, digamos, ataques maliciosos, ya sea en IPs o a través de DNS. Tiene otras reglas de nateo, outbound, un montón de cosas realmente. Pero luego entonces se lanzó lo que fue el Azure Firewall Premium, que este sí está en preview, ¿ok? Versus el estándar sí ya está en disponibilidad general. Y este es mucho más poderoso, obviamente, ¿no? Digo, la palabra premium lo dice. Donde tiene IDPS, filtros por URLs. Ahora, lo que sí tienen que tener en consideración es que esto no va a reemplazar el firewall on-premise, ¿ok? Esto básicamente es para proteger los servicios que corren en la nube o la comunicación entre nube y tierra también, ¿ok? Así que un poquito por ahí.
Bien, Firewall Manager es otra de las características que ya están en disponibilidad general, que esto permite administrar firewalls propietarios, como Azure Firewall, por ejemplo, como lo ven en la pantalla, pero también manejar firewalls de terceros, que son de nuestros socios y muy conocidos, como por ejemplo un Checkpoint, Fortinet, otros servicios adicionales como Zscaler, iBoss, etc. Así que eso es parte de las cosas que se han lanzado, muy interesante también porque permite, digamos, la unificación desde una sola consola. Por ejemplo, si yo tengo Checkpoint, pero luego también tengo Azure Firewall para conectar otros servicios o otros data centers, bueno, esto lo va a permitir la unificación de esa gestión. Veamos administración, señores, ¿ok? Disculpen que esté corriendo porque el material es denso y prefiero poder, digamos, ver los temas principales. Bien, Azure Governance. Azure Governance básicamente es la posibilidad de poder tener un control granular dentro de la nube. Ahora, cosas que sí se han lanzado muy importantes para esta gestión es que, y sabemos que nuestros clientes no solamente tienen digamos, una estrategia de una sola nube o los huevos en una sola canasta, como ustedes saben digamos, ese término o esa frase. Entonces, siempre tratan de llevar una estrategia multinube y lo interesante es que Azure también tiene esa visión. Azure a nivel ya sea de gobernabilidad, de administración, inclusive a nivel de seguridad, también se los voy a mostrar más adelante. En gobernabilidad, la posibilidad de crear policies, ¿ok? Los policies básicamente pueden ser bajo inclusive que pueden ir atachados a blueprints, ¿ok? Por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Tengo un policy de cada vez que se crea una máquina virtual debe llevar monitoreo, logs, auditoría y aparte de eso no se puede habilitar X, Y, Z puerto, por ejemplo, ¿ok? O deben ser sobre esta subnet o ustedes definan la policy que ustedes quieran, ¿vale? O que las máquinas deben llevar los logs de auditorías por cualquier cambio, acceso, etc. Los blueprints son los que, digamos, que van a imponer eso. El policy es como las reglas del negocio y los blueprints son las acciones como tal. Entonces, eso es parte de lo que es la gobernabilidad de nube nativa, ¿ok? Como lo ven en pantalla. Y esto, adicionalmente a eso, hay grupos de administración como centros de costos o administración de centros de costos. Entonces, eso ya también estamos buscando extenderlo también a otras nubes y también a otros servicios dentro de Azure. Eso es muy interesante, ¿vale? Azure Lighthouse para, digamos, proveedores de servicios. Pueden ser como telcos o empresas que proveen servicios administrados. Lighthouse le va a permitir manejar múltiples clientes de forma aislada, para tener ese control granular, visibilidad, gobernabilidad y muchas de las cosas que también les mencioné. También han habido mejoras a nivel de Azure Advisor. Para aquellos que no conocen Azure Advisor, es una herramienta que debe ser su amigo dentro de Azure. La verdad que Advisor les da recomendaciones de seguridad, recomendaciones de costos, también muy importante. Sabemos que en estos tiempos aún más tratamos de optimizar y esto te recomienda, por ejemplo, si una máquina virtual no está utilizándose al 100%, te recomienda llevarla a otro tamaño, por ejemplo, para optimizar el costo. Inclusive creo que, si no me equivoco, te dice cuánto ahorro te podrías traer si haces esa acción. También incluye, por ejemplo, temas de excelencia operacional, rendimiento y muchas cositas ahí. Cada vez se le van agregando más cosas. De hecho, lo que se agregó en septiembre del 2020 con el anuncio a través de Ignite el evento, fue el tema, el Advisor Score. Te dice, mira, ¿sabes qué? Del 100% digamos, de buenas prácticas que podrías tener en Azure, estás al 80 o al 70, y preocúpense si están mucho menos, porque efectivamente habría que hacer algo ahí, o ya sea prepararnos nosotros, a veces es un tema tal vez de conocimiento, o tal vez pueden ser temas de falta de gobernabilidad y muchas otras cosas. Así que, bueno, luego también ya está en disponibilidad general. Hay una herramienta que se llama Azure Cost Management en Azure, ¿ok?
que ya permite, por ejemplo, lo que es la conexión también de otras nubes, para que ustedes puedan manejar un solo presupuesto, no importa las nubes que sean, ya sea AWS, creo que GCP también, si no me equivoco, y así. Así que, bueno, pareciera que AWS nada más, me llevo la de GCP. ¿Qué más? Bueno, muy interesante, se anunciaron nuevas zonas de disponibilidad. Las zonas de disponibilidad básicamente es la posibilidad de que ustedes puedan, digamos, tener alta disponibilidad, pero en una misma zona, por ejemplo, el este 1 con el este 2 de Estados Unidos. Puede ser, por ejemplo, Brasil suroeste con Brasil sur, por ejemplo, y así sucesivamente. Existen distintos tipos digamos, de capacidades de tener alta disponibilidad, ya sea georredundante, que es 400 millas, creo, de distancia mínimo. Luego está zona redundante, o LR, que es Local Redundancy, que básicamente en un mismo sitio, recuerdan que yo les dije que un sitio de Azure, dentro de los 60 y pico que hay, tiene que tener al menos 2 centros de datos, ¿ok? Dentro del mismo, digamos, círculo o en el mismo sitio, tiene que haber al menos 2 data centers. Entonces, localmente redundante te aumenta hasta al menos una 9, pero si quieres más 9, puedes pasar a zona redundante como también georredundante, que donde ya te da mucha más 9, ¿no? Hay más servicios con redundancia en zona, y aquí se han anunciado para lo que fue digamos, el semestre pasado y los que vienen para este año también. Recuerden que cada servicio tiene su SLA diferente. O sea, por ejemplo, tal vez un API Management en una capa estándar puede que tenga 99.95, pero si es una capa premium puede que tenga 99.99. Y si quieres más 9, por ejemplo, podrías agregar tal vez una georredundancia sobre ello. Así que esto es lo que se está agregando. No, yo les voy a compartir el slide, así que no se preocupen por ello. Además que esta información es pública. Pero bien, entremos en tema de seguridad. Sabemos bueno, creo que ya voy como un 60-70% de la presentación. No me va a alcanzar el día de hoy, honestamente, pero quería concentrar en lo más importante. A nivel de seguridad, tenemos, si bien es cierto, digamos, la capa de seguridad dentro de Azure principalmente se compone sobre Microsoft Defender, ¿ok? Que el Defender, si bien es cierto, aplica y es el mismo que ustedes se preguntarán, mira, ¿ese es el mismo que está en Gartner? Sí, señores, es el mismo. Nada más que el Microsoft Defender para Microsoft 365, o el que incluye la licencia de Microsoft 365, digamos, protege correos, endpoint, o sea, Windows 10, por ejemplo, teléfonos celulares también ahora, aplicaciones y identidades. Pero el Azure Defender, que es el mismo motor, básicamente es lo mismo, incluye también ya protección a nivel de base de datos, por ejemplo. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo voy a proteger? ¿Qué diferencia hay entre una protección de un servidor con base de datos versus una máquina Windows 10? Y hay gran diferencia, porque esto no solamente protege la capa de sistema operativo o firewall, sino también protege mucho la capa del propio motor de base de datos. Por ejemplo, temas de ataques de inyección de código, entre muchas otras cosas. A nivel de capas de máquinas virtuales, de servidores, perdón, contenedores, AKS también, por ejemplo. Aplicaciones, digamos, como servicio, app services, IoTs también ya lo protege, y como también el tráfico de red. Por ejemplo, digamos, esa comunicación transversal también es muy importante siempre estar analizándola y monitoreándola. Por ende, de hecho, al habilitar ustedes Azure Defender en Azure para servidores que corran en Azure, es muy sencillo porque automáticamente él, digamos, lo instala. Ustedes no tienen que preocuparse de estar dándole doble clic, descargándolo y dándole next, 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 sino eso ya viene embebido en Azure. Eso aplica también para servidores on-premise. Si ustedes quisieran con la misma tecnología de Microsoft Defender o Azure Defender, que es lo mismo, o no hay diferencia ahí, ustedes podrían proteger también servidores on-premise. Así que pueden contar con eso. Al final, todo esto que ven aquí utiliza lo que es el Security Center. Para aquellos que ya lo han utilizado, hay 2 capas de Security Center. Una que es gratuita, que da recomendaciones básicamente, y otra que sí tiene
un costo, por decirlo así, que mucho se basa en Azure Defender. Y por encima de todo eso tenemos nuestro SIEM como servicio, que es Azure Sentinel, y ayuda justamente a correlacionar los eventos, a hacer esto, ¿cómo se llama? Eventos, incidentes, etcétera. Entonces, esto era lo que yo les explicaba también. El Security Center, la capa, digamos, sin costo es la capa de la izquierda y la capa con costo es la de la derecha. En la izquierda lo que hace es que, digamos, aumenta tu postura de seguridad en la nube, ¿ok? Inclusive en múltiples nubes también. Si tienes AWS, también puede ayudarte a tener esa postura en la nube o protegerte esa nube. Entonces te da un security score, te dice, mira, ¿sabes qué? De todas las 100 máquinas virtuales que tienes en Azure, tantas, por ejemplo, tienen los puertos abiertos que no se están utilizando, tienen contraseñas débiles, tienen o no están protegidos, están muy abiertos, o cualquier usuario dentro del directorio activo lo puede acceder, cosas de ese tipo, por ejemplo, que a veces se nos va en el día a día y eso te da esa visibilidad. O multifactor, ¿sabes qué? Tantos administradores que tienes para máquinas virtuales, entre ellos nada más uno tiene multifactor y todos los demás solamente una contraseña. Eso no es recomendable, señores. Luego también temas como política, cumplimiento y automatización. Por ejemplo, en el tema de parches de seguridad. Mira, ¿sabes qué? Tienes el servidor 20, o la última versión es la 2004, por ejemplo, pero tu servidor es la 16 y tanto. O sea, significa que 16 es el año y 09, por ejemplo, es el mes. O sea, septiembre del 2016. Desde ese entonces no actualizas el servidor y ahí te va a recomendar tantos parches, tantas cosas que deberías hacer para tener, digamos, al menos protegido ese servidor y no desfasado. ¿Qué se ha agregado en Preview a nivel del Security Center? Uno, hay un nuevo dashboard, ¿ok? Ese dashboard, digamos, unifica o da una mejor visibilidad, unos mejores KPIs, también una vista más simple, y se integra muy bien con el Azure Defender. Luego también hay una vista enfocada en Azure Defender, básicamente que te da lo que es una visibilidad de todos los servicios que protege, digamos, ese agente, ¿ok? Entonces, cuántas máquinas virtuales está protegiéndose, cómo han sido, digamos, los comportamientos de cada uno de los servicios, o sea, y funciona, digamos, similar como si fuera un Power BI, donde uno va filtrando, etcétera, y va haciendo, o va entrando de forma granular para saber qué está pasando, ¿vale? El tema de, como les había mencionado, Microsoft está desarrollando muchas tecnologías enfocadas también en esa apertura de nube y de nube híbrida también, ¿ok? Entonces, por ejemplo, uno de ellos fue Azure Arc, que bueno, salió yo creo que está en disponibilidad general, si no me equivoco, pero permite justamente llevar seguridad, la postura también de seguridad, o sea, cuál es tu score a nivel de nube, o on-premise inclusive también, como también el tema de administración. Ahí es donde entra el tema de Arc. Entonces, eso ya están muchas cosas en Public Preview, por ende ya se pueden comenzar a probar. Pero eso nos da, digamos, que esa visión de hacia dónde va Microsoft también. La verdad que es muy, muy interesante. No sé si en otras nubes están haciendo algo similar, pero la verdad que acá hay un enfoque mucho más abierto. El tema de la evaluación o la administración de los recursos, ¿ok? Eso también es parte del Security Center y les puede decir, mira, ¿sabes qué? Tal vez estas máquinas no están siendo monitoreadas, en base a cada máquina hay tantas recomendaciones urgentes, otras recomendaciones que tal vez no son tan urgentes y así sucesivamente. La verdad que también es parte de las cosas que ya se están trabajando y que ya están en disponibilidad general y aumentándose siempre. El tema de poder, digamos, mitigar, decir esto es un falso positivo o algo así, eso también ya se puede hacer como, si no me equivoco, en preview, ya está, en el tema de la postura de seguridad. El escaneo también de containers está en preview, ¿ok? Donde ya ustedes van a poder ver, ¿sabes qué? Los registros de los contenedores o container registry han sido analizados, se analizan las imágenes. Lo que se ha agregado también es que se analiza en caliente, por decirlo así, la imagen a través del Security Center.
de ese contenedor o de ese AKS. El Azure Defender para SQL es una de las cosas que también les mencionaba que ya estaban en preview, que protege, digamos, cualquier servidor donde sea que esté, on-premise, en nube, en otras nubes, etcétera. La vulnerabilidad te analiza, digamos, oye, ¿sabes qué? De esa máquina virtual o de ese servicio de base de datos o base de datos como servicio, tienes esta postura porque tienes muchas cosas abiertas o porque no utilizas una seguridad recomendable, por ejemplo, si es un Azure SQL, que lo conectes la autenticación a través de, por ejemplo, de Azure Active Directory con mayores protecciones, obviamente, más allá de un usuario y un password, como también, por ejemplo, la conexión con Key Vaults para manejo de llaves y así mayor, de hecho, seguridad. IoT lo voy a saltar. Sentinel, se han agregado nuevas cosas, entre ellas, por ejemplo, una de las importantes, el WEBA, ¿ok? Que lo que hace es que analiza el comportamiento por usuario, ¿ok? No es un algoritmo que aplica a todo, sino, por ejemplo, analiza comportamiento de Gary Lezama, que utiliza una computadora Dell, un teléfono Android, y se conecta desde tal IP, desde tal país, por ejemplo, y si hay algún comportamiento anormal, automáticamente genera un incidente. También permite la integración de Machine Learning de terceros, ¿ok? Por ejemplo, con Jupyter. El tema de mejoras a nivel de inteligencia de amenazas. Recuerden que Sentinel es un SIEM, pero que involucra inteligencia artificial en su mayoría. Así que eso es muy importante porque es un SIEM moderno, por decirlo así. ¿Okay? Más conectores también se están agregando. Hoy en día hay un montón. Muchos de ellos también se conectan, digamos, conectores directos con firewalls, la marca que ustedes quieran, Fortinet, Cisco, Checkpoint, no sé qué más se me queda por acá. Y así otros servicios, inclusive de Office 365, si ustedes quisieran analizar comportamiento de correos, o conectarlos con su SIEM directamente, lo pueden hacer con Azure Sentinel. Y lo interesante es que Sentinel, como es como servicio, realmente nada más ustedes pagarían por la cantidad de data ingestada, de logs ingestados. Entonces, si no quisieran ustedes, digamos, conectar todos los logs de toda su organización, entonces pueden conectar nada más lo que quieran y en base a eso se paga. Bien, corremos ahora a la parte de web. Ya estamos casi cerrando, señores. Denme 4 minutos nada más. Tenemos, esto me pareció muy interesante, el preview de Azure Communication Services. Imagínense que ustedes quieren crear el Zoom del futuro, la plataforma Zoom, la videollamadas. Ustedes con este framework, porque realmente es como un framework, es una capa donde ustedes pueden construir una aplicación que tenga videollamadas, por ejemplo, que tenga también chats, SMS, ¿ok? Básicamente como si fuera un WhatsApp, por ejemplo, ustedes ya lo podrían construir con este framework que ya está como preconfigurado, ¿ok? Ustedes ahí le ponen su look and feel, todo lo demás, pero ya lo demás no tendrían que desarrollarlo desde cero, utilizando, por ejemplo, todas esas librerías y toda esa integración que debe ser mucho más complicada si se hace desde cero a nivel de aplicación. Entonces, muy interesante. Por ejemplo, en Panamá todavía no hay organizaciones que lo están usando, pero me pareció muy curioso, por ejemplo, cómo el Tribunal Electoral hoy en día tiene una plataforma para ya sea solicitud, cambio de residencia, creo que afiliarse a un nuevo partido político, y lo que hacen es que te conectan vía web, vía browser, te conectan una llamada para poder entonces comprobar de que tú eres tú, y obviamente los tiempos de respuesta se reducen. Ahora, de repente construir esa plataforma con este tipo de servicios debe ser mucho más sencillo, mucho más rápido, ¿no? No sé cómo habrá sido eso, pero tal vez si alguna otra organización quisiera replicarlo, tal vez ya con este tipo de servicios sean más sencillos. Windows Virtual Desktop, en abril del 2020, ya hace ratito, de hecho, gracias a Dios, fue justamente a comienzos de pandemia, y esto ayudó a muchas organizaciones a poder llevar escritorios remotos o escenarios de VDI hacia la nube y aprovisionarlos de forma sencilla para que pudiesen trabajar desde casa. En ese entonces se anunciaron, por ejemplo, temas como la posibilidad de crearlo desde una interfaz gráfica. Antes era básicamente full PowerShell.
Hoy en día, una interfaz gráfica ya es mucho más sencillo. También tenemos otros servicios como Citrix Cloud que se conectan. Citrix es la capa de administración y lo que es, por ejemplo, Windows Virtual Desktop es la capa de cómputo, ¿ok? El músculo básicamente, y Citrix es el cerebro. Y entre ellos se conectan sin ningún problema. Hoy en día también hay formas de poder, por ejemplo, tener mayor monitoreo, también está en preview, o insight de lo que sucede dentro del mismo, por ejemplo, comportamiento de los usuarios, etc. Y bien, para ir cerrando el tema de Azure Active Directory, de las cosas que se han agregado están, por ejemplo, el tema de condition, de los que va a venir, perdón, de lo que ya se anunció es lo que está a la izquierda, no lo voy a mencionar por temas de tiempo, pero lo que va a venir es el conditional access, que si ustedes, por ejemplo, tienen una estrategia de ¿cómo se llama?, de cero confianza o zero trust dentro de su organización, conditional access es la herramienta por excelencia para poder, digamos, siempre validar y nunca confiar. Hoy en día próximamente va a tener esto ya disponibilidad general, el tema de la conectividad con VMware Workspace ONE o con AirWatch también. Por si ustedes no usan Intune, desean utilizar AirWatch para MDMs, pueden usar eso. Otras cosas a nivel de Application Proxy. Application Proxy, digamos que lo que ayuda a nivel de Azure Active Directory es evitar la necesidad de conectarse vía VPN a través de una, o para tener conectividad con una aplicación. Pongámonos un ejemplo, un SAP, un Oracle. Application Proxy utiliza ya sea una autenticación vía web y él, digamos, con un token genera, se lo devuelve hacia la aplicación para que él diga, eres tú, puede tener conditional access y ya con eso entraría. Súper sencillo y mucho más práctico que una VPN. E inclusive más seguro también. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? Bueno, también el Hybrid Access Partnership con otros VPN vendors también se han estado integrando también, por si a ustedes al final sí desean utilizar VPNs, también se puede adicionar. Identity Protection for External Identities. Esto es muy interesante. Recuerden los que yo les mencioné, el UEBA. UEBA también es otra, esa característica también está embebida en Azure Active Directory. Es para, digamos, analizar el comportamiento individual basado en inteligencia artificial en cada uno de los usuarios. Si Gary utiliza un browser o un IP no sé, que no es común, etcétera, o viajes imposibles, eso UEBA lo analiza y automáticamente genera alertas o acciones para que yo no pueda acceder, por ejemplo, a través de ese robo de identidad. Pero no estaba disponible, solamente estaba disponible para Azure Active Directory interno, o sea, para dentro de una organización. Pero pongámonos un ejemplo, por ejemplo, si yo soy McDonald's y yo como McDonald's tengo una aplicación donde, o por ejemplo, no sé, llámense un pedidos ya, que me quedé todavía con apetito 24. Digamos que si ellos permitiesen la posibilidad de registrar sus usuarios a través de Azure Active Directory, lo que antes se conocía B2C, Business to Customer, que es, digamos, como el SIAM de Microsoft para la gestión de usuarios externos, e inclusive se integra también con otros proveedores de identidad como Google, como Facebook, como, bueno, Amazon también, entre otros. Pero antes no tenía la protección esta de UEBA o de Identity Protection. Entonces, hoy en día ya se tiene y es muy interesante que eso se contemple. Y bueno, para ver qué más, quisiera ir ya cerrando esto. No sé si me queda tiempo, si nos queda un par de preguntas, si no, con todo gusto los vamos resolviendo. Sí, tenemos unas preguntas. Ok, si quieren, pasemos con las preguntas mejor, porque al final no me va a alcanzar el tiempo con los slides. Yo creo que mejor cerramos aquí en Azure Active Directory. Y eso que he ido bastante rápido, siento yo, porque ya me estoy quedando sin voz. Ok, Ha sido muy interesante todo. Muchas gracias, Gary, por tu presentación. Ha sido muy, muy importante ese aporte que nos das. Mira, tenemos 5 preguntitas por aquí que hicieron en el chat. Si iniciamos, primero nos puedes dar unos tips de cómo comenzar en Azure, ya que hay personas por aquí que están recién iniciando, quieren saber. Ok. Bien, nosotros siempre recomendamos, digamos, tenemos inclusive ya cursos públicos sin costo inclusive y que se pueden tomar
como ustedes lo deseen, en el tiempo que ustedes deseen, basados en Azure Fundamentals. Creo que es el mejor comienzo porque ahí explican mucho tanto, digamos, los modelos de nube, IaaS, PaaS, SaaS, inclusive, y las diferencias versus on-premise, como también, por ejemplo, explica un poco de los componentes, o sea, hace un repaso general de todos los servicios que hay en Azure. Tal vez como se los presenté en el primer slide, okay, déjenme ver si regreso a ese slide. Hablan de todos los servicios que incluye. Esto está muy resumido, o sea, pero por ejemplo, a nivel de base de datos tenemos Azure SQL, Synapse para la parte analítica, también está, por ejemplo, MariaDB, Azure MariaDB, Azure MySQL también, Azure MySQL como servicio. Tenemos Cosmos DB para la parte de base de datos no relacionales, igual así, o sea, y ellos van explicando un poquito a nivel digamos, sencillo para que ustedes puedan entender los componentes y luego entonces analizar cómo ellos se componen. Al final yo siempre trato de explicar Azure como una caja de Legos. O sea, si ustedes compran una caja de Lego hoy en una tienda de juguetes, al final ustedes pueden decidir o construir una ciudad o construir un edificio con esos mismos Legos. Entonces, Azure realmente no es que va a servir para una cosa, sino que puede servir para muchas cosas, inclusive para cualquier escenario. Y si ustedes están pensando hoy en día, por ejemplo, modernizarse, una de las cosas que siempre se recomiendan, por ejemplo, es justamente algunos servicios ya como plataforma, como servicio. Podría ser un paso tradicional, siempre es máquinas virtuales a contenedores, pero eso también depende mucho inclusive del equipo de desarrolladores, donde se necesita cambiar ese mindset de desarrollar aplicaciones por capas. Si lo desarrollan por capas, esperaría que sí, a desarrollarlo por microservicios. Por ejemplo, mira, el login es un servicio, la conexión a la base de datos o la lógica de la aplicación es otro servicio y así sucesivamente. Entonces, es un poco de todo, pero ese curso les va a ayudar justamente a eso. Inclusive hay un montón de cursos más especializados luego, si ustedes desean. Ahí les voy a compartir el enlace para que puedan empezar. Ok, muchas gracias. Te leo la siguiente pregunta. Dice, ¿las máquinas virtuales de Azure se pueden tener accesos a la consola como Cloud Platform? ¿Cómo, perdón? Déjame leerla nuevamente. Dice, Si puedes conectarte a la consola de las máquinas virtuales, como sucede en Google Cloud Platform. ajá. A la consola significa la capa de virtualización. O sea, Sí, supongo que es por allí, pero sí, la respuesta es sí. Ok. La respuesta acá en Azure depende, porque si bien es cierto, hay máquinas virtuales y hay algunos tipos de máquinas virtuales que permiten lo que es Nested Virtualization, que significa que, si bien es cierto, está virtualizado la máquina virtual, pero ustedes pueden montar Hyper-V y sobre esa, es como Inception, como la película Inception, que era un sueño dentro de otro. Bueno, básicamente ustedes podrían tener dentro de una máquina virtual Hyper-V para tener otras maquinitas virtuales. O bien también podría utilizarse el VMware Solution para ustedes poder manejar esa capa de virtualización. Esas serían como las dos formas de poder manejar la capa de virtualización. Genial, Gary. Tenemos otra pregunta por acá. Azure Shared Disk permite compartir discos en máquinas virtuales on-premise o solo en máquinas virtuales en Azure. Azure, perdón. Shared Disk permite compartir discos en máquinas virtuales on-premise o solo en máquinas virtuales en Azure. Esta es una de las preguntas que tiene nuestro público en este momento. Ok. Bueno, realmente no he probado si on-premise de buenas a primeras, digamos que los shared disks no fueron desarrollados para eso, porque on-premise ya existe la posibilidad de tener shared disks. En Azure todavía no se tenía hasta hace poco, pero principalmente fue desarrollado para máquinas virtuales corriendo sobre Azure. Ahora, si bien es cierto, se puede tener, digamos, una conectividad híbrida y tal vez se podría aprovechar ese disco, porque lo que genera, digamos, es una ruta. Y se podría también colocar una máquina virtual on-premise para que tenga acceso a ese mismo disco. Habría que ver las formas y las limitantes. Honestamente no he visto de profundidad esas capacidades. Si vieron, hay 1000. No creo que me pueda aprender todas, pero podríamos revisarlo más a detalle si lo desean.
Gracias, Gary. Tenemos otra pregunta. ¿Qué nivel de madurez tienen los componentes de seguridad en comparación de otras soluciones en el mercado? Ok, bien importante. Si bien es cierto, cada uno puede tener sus fortalezas y eso sucede con cualquier proveedor también de seguridad. Por ejemplo, como les había mencionado, la seguridad perimetral, proveedores como Fortinet, Checkpoint, Cisco, entre otros. Palo Alto, por ejemplo, también. Cada uno tiene sus pros y sus contras, sus ventajas, etcétera. En el caso de Azure, digamos, y ahora con la capa de Firewall Premium, digamos que cubre muchas de las características y se posiciona, digamos, en un competidor fuerte, pero a nivel de nube, o sea, no va a reemplazar nuevamente su firewall de tierra. En muchas de las consideraciones normalmente se toman, digamos, la misma protección en tierra se lleva también a nube. Por ejemplo, si ustedes utilizan Checkpoint en tierra, lo recomendable es que utilicen CloudWarp, por ejemplo, en nube para tener esa misma correlación y no tener dos proveedores de seguridad perimetral diferentes. Pero en sí cubre, la verdad, la mayoría de las necesidades. Inclusive, si ustedes buscan, digamos, una referencia, creo que una de las mejores es OWASP, ¿ok? Y las reglas más recomendadas, y entre ellos la mayoría de los servicios de Azure de seguridad lo cubren. Por ejemplo, a nivel de WAF, hay top 10 rules, y eso ya viene predefinido, por decirlo así, y en el caso de firewalls también como otros servicios de seguridad. Así que yo creo que con eso cubre bastante las necesidades. Lo más interesante es que son servicios, son as a service, security as a service, por decirlo así, y a diferencia, por ejemplo, de cualquier otro proveedor, normalmente se coloca en una máquina virtual, por ende el punto de falla puede que sea mayor en caso tal de que, no sé, tenga un ataque o la capacidad se vea topada, por ejemplo, y lo que siempre habría que analizar es una alta disponibilidad. En este caso, los servicios de Azure como son as a service, básicamente ya cumplen un SLA y por ende son, digamos, autoescalables también. Genial, Gary. De veras cómo Azure ha ido madurando definitivamente en este tema de la ciberseguridad y cómo permite a los clientes que tengan más confianza en poner sus datos, sus servicios en las nubes de manera que se sientan seguros. Pues tengo otra pregunta relacionada a la anterior y es que además de seguridad, además de firewall, otras capas de seguridad se tienen. Sí, sí, sí. De hecho, la seguridad, en Azure ustedes pueden adoptar, digamos, end-to-end una seguridad o una estrategia Zero Trust, ¿ok? Y la estrategia de Zero Trust va no solamente a nivel, como les había mencionado, seguridad perimetral. Por ejemplo, si ustedes tienen una API o tienen un website, ustedes podrían tener la capa de Application Gateway con el WAF o el Front Door, que también da, digamos, la CDN para proteger esos ataques externos, por decirlo así. También existe una capa de denegación de servicios, no es barata, eso sí, pero es como poner un músculo ahí de frente y que nadie, digamos, entre. O sea, es decir, y esto puede servir para casos como ataques nacionales. Por ejemplo, si ustedes, no sé, o sea, hay muchos escenarios en nuestra región y en muchas partes del mundo donde las elecciones o los portales de elecciones, de publicación de resultados o inclusive de captura de votos, los colocan en las nubes. En este caso hay muchos escenarios aquí que inclusive en Panamá lo hemos trabajado de las elecciones en Azure. Entonces, estos servicios de negación de servicios es una cosa impresionante porque no hay forma de que alguien entre ahí. O sea, Microsoft pone toda su blindaje sobre eso. Pero más allá de eso, o sea, esa es la capa perimetral, nuevamente. Luego hay seguridad, por ejemplo, que se deben trabajar y que se pueden apalancar por el Security Center, donde te da, por ejemplo, la visibilidad. ¿Sabes qué? Mira, esta subred, por ejemplo, no está protegida de buena manera y lo tienes abierto para que cualquier puerto, para que cualquier cosa suceda. Entonces ahí es donde ustedes van haciendo una segmentación de red y protegiendo las redes a través de los Network Security Groups, por ejemplo. Luego también tenemos los Role-Based Access Control, porque también la seguridad a nivel de identidad. Entonces no solamente tenemos que preocuparnos de que si protejo la capa de la base de datos, ya estoy seguro, sino imagínense que cualquiera persona dentro de, no sé, de la empresa pueda acceder a esa capa
porque todos tienen el rol de administrador o de contributor, por ejemplo. O sea, eso es un error garrafal. Entonces ahí es donde entra el tema de darle el mínimo acceso necesario y es otra de las, digamos, de las cosas del Zero Trust que también se tienen que manejar. O sea, no darle los permisos igual a todos, sino más bien lo que realmente necesitan. Como también se puede manejar, por ejemplo, manejo de identidades privilegiadas o inclusive workstation privilegiadas, donde todo eso va generando una bitácora, o sea, va muy atachado. O sea, te puedo decir que todos los servicios de Azure se tienen que proteger y se tienen que manejar una gobernabilidad. Para eso, o sea, si ustedes quisieran tener una referencia de cómo rayos yo puedo proteger mi nube en Azure, y por no decir otra palabra, la recomendación es utilizar el Cloud Adoption Framework. O sea, es un framework que nosotros hemos desarrollado toda una metodología y una documentación también para justamente ir por ese paso a paso. Gobernabilidad, gestión, como también conocimiento. El conocimiento es poder, como dicen en otros lugares. Entonces, conocer implica mucho de que ustedes sean menos vulnerables en la nube. Y la nube, a pesar de que es más segura, ¿okay?, de que cualquier otra cosa, hay cosas que también, hay responsabilidades compartidas también, ¿no? Gracias, Gary. Y sobre todo, gracias por brindarnos tus conocimientos. Realmente permitirnos que sigamos siempre actualizados sobre las tendencias de Azure, de veras que ha sido una gran oportunidad durante esta mañana. Carlos, cuéntanos, bienvenido también por acá. Hola. Sí, bueno, y Gary le faltaron muchas cosas de seguridad. Dijo como que las generalidades de seguridad en Azure. Podemos tomar un día, si quieren. Un día solo hablar de todas las cosas nuevas en seguridad. Azure Purview te faltó mencionar, que es Data Governance, etcétera, etcétera. Un largo etcétera de cosas. De hecho, no vi, pero sí tenía las presentaciones de datos. Sí, de hecho, pudiéramos hacer unas presentaciones por sectores relacionadas a máquinas virtuales, relacionadas a inteligencia artificial, relacionadas a seguridad, solo a las novedades. Ahí hay un universo. Bueno, gracias, Gary. Como siempre, agradecido por tu apoyo. Como muchos vieron, ya hubo una evolución del grupo. Ya no es Azure User Group, sino somos Toyo Cloud. Parte de eso, bueno, es parte de ser parte ya más formal de la Fundación Comunidad Doyo, que tenemos una cantidad de programas educativos inmensa. También es para no limitarnos a Azure, pudiéramos hablar también de Microsoft 365, que es parte de Cloud, solo que orientado a software as a service, mi visión general, ¿no? Es más software as a service, Azure tiene otros elementos. Pudiéramos hablar de eso, pudiéramos hablar de tecnología de nube que no está relacionada a ningún producto o servicio, tendencias, metodologías de nube. Por eso este cambio, ¿no? Con Azure vamos a seguir trabajando con Azure, eso no tengan la menor duda. Es que estamos un poco sesgados también con Azure, aquí sinceramente, porque yo trabajo con Azure, Zuleima trabaja con Azure, Erika trabaja con Azure, entonces ya y yo obviamente soy especialista de Azure. No te nombré ni siquiera, porque es que tú eres especialista de Azure y trabajas con Microsoft 100%, pero nosotros que no estamos, no estamos trabajando en el día a día, sí, con Microsoft directamente en nuestras organizaciones. Hay unas personas por aquí que tenemos una que otra certificación en Azure, otros estamos buscando otra. Entonces, vamos a trabajar muchísimo con Azure dentro de la comunidad, pero eso fue nuestra evaluación durante el año. Estábamos buscando, bueno, cómo cubrimos, porque parte de las cosas que vimos en nuestra experimentación del año pasado, gente que quería aprender en Microsoft 365, y si éramos Azure User Group, no podíamos hablar de Microsoft 365. Esto nos da mayor flexibilidad. Perfecto. Por aquí vi otra pregunta también de Kerube. ¿Qué tipo de desarrollos tienen Azure en el tema de aplicaciones? ¿Qué metodología se puede utilizar? Me imagino que se refiere a si metodologías ágiles o desarrollo tradicional. Bueno, Azure tiene la plataforma más utilizada en el mundo, que es Azure DevOps, que se conecta directamente con Visual Studio, que es la herramienta más utilizada también en el mundo y sobre todo la favorita ahora con Visual Studio Code.
y que utiliza todas las metodologías ágiles de desarrollo, tanto, por ejemplo, los boards, que sirven para manejar, digamos, esa metodología Canvas, como también los CI/CD para justamente la implementación continua y despliegue continuo. Y por ende también otras cosas como, por ejemplo, los sprints, y así sucesivamente. La verdad que es súper amplio y podríamos también extendernos en una sola presentación. De hecho, todo lo que vimos hoy, cada una, digamos, sería bueno como profundizar si ustedes así lo desean. Yo creo que sería bueno como una encuesta para saber qué les interesaría a ustedes o en el bien común, ¿no? Si les gustaría entrar más en seguridad, si les gustaría entrar más en desarrollo y así inclusive invitar expertos de cada una de las áreas también. Sí, bueno, ya de hecho tenía un ponente para abril de Azure DevOps para hablar todo el tema de Azure. Perfecto. Eso también ando trabajando, entonces es más para compartir esa experiencia. Igual como dijiste, Visual Studio Code, yo que estoy en administración de tecnología, ni siquiera estoy en desarrollo, lo uso mucho porque automatizo muchas tareas hacia los servidores, a los equipos en Azure, todo eso. Eso puede ser una sesión completa. De hecho, hablando un poco de Toyo Cloud, nuestro plan es una actividad mensual en línea, la vamos a seguir manteniendo. Los eventos presenciales, vamos a ver cómo va evolucionando el tema de la pandemia, pero hasta ahora no tenemos dicho, en septiembre tenemos un evento, en julio, vamos a ver cómo va y vamos a adaptarnos. En abril vamos a tener, que de hecho lo comentaste, para esas personas que están iniciando el AZ900, el año pasado tuvimos un grupo de estudio, fue muy bien. Vamos a repetir el grupo de estudio de Z900 para abril. Está en nuestro cronograma. Abril-mayo duraría el grupo de estudio. Recuerden, el grupo de estudio es para ayudarlos a estudiar. No es un curso como tal, porque incluso hagas el curso que hagas el oficial de Microsoft, que constantemente están promocionando. En español es un poco más difícil de cazar, pero en inglés casi que mensualmente hay un curso de Z900. La idea del grupo de estudio es ayudarlo en ese proceso, ¿no? de preparación para su fundamental y tengan la base. Igual, cuando alguien me pregunta dónde empiezo en Azure, AZ900, ahí ves lo que hay y después vas viendo qué te va a gustar. Para DojoConf estamos trabajando, no es oficial, tener un track de cloud, evento más grande que tenemos en la comunidad Dojo. Va a haber un pequeño track por allí de cloud, estamos trabajando en eso. Y el plan es, después del DojoConf, tener un taller de fundamento de computación de la nube, ¿sí? Un taller más Dojo Branding, hablaremos de elementos más amplios, si se quiere decir, habrá mucho de AZ900, pero cubrir también un poco más las generalidades y que la gente tenga un conocimiento de lo que existe. Bueno, Gary. Creo que también valdría la pena inclusive replicar así como hicimos con el AZ900, tal vez uno de AI 900. Es muy interesante, yo lo tomé, me encantó, muy bueno, le recomiendo y es la base, o sea, así mismo como tomamos una base de nube a nivel de Azure, es bueno como también tener una base de inteligencia artificial, sobre todo porque explican no solamente los componentes de Azure, como Synapse, como Machine Learning Studio, como otras cosas que también hay dentro de la nube, Cognitive Services, sino también inclusive cuáles son modelos de Machine Learning, modelos regresivos, entre otras cosas que son bien importantes también. Así que me pareció, a mí me encantó y me gustaría también compartir esa experiencia con ustedes. Bueno, podemos coordinar la agenda para que tú seas el líder de ese grupo de estudio, porque ahí sí estamos aprendiendo. Estamos en un nivel un poco más abajo de todos los demás. Sí. Ya estás comprometido. Ya estás comprometido. Ese curso está muy bueno. Perfecto. Yo tomé un curso por ahí de eso también y está muy bueno. Tiene mucho de los servicios cognitivos, cómo utilizarlos y demás. Súper bueno, sí. Sí. Bueno, Gary, no sé, algo que quieras decirnos. Agradecido eso de antemano y algunas palabras de cierre. Pues, bueno, primero pedir disculpas por lo rápido que iba. Era mucho material condensado. Sé que en el 2020 tal vez no pudimos tomar esto. Yo creo que valdría la pena como
tal vez refrescarlo con menos tiempo. En un año dentro de la nube se concentran demasiadas actualizaciones y sobre todo cuando son eventos grandes, Microsoft anuncia un montón de cosas, las pasa de private preview a public preview o disponibilidad general, por ende, por ahí. Luego valdría la pena también refrescar no solamente a nivel de presentación, sino también de demostración, así que gracias a todos también por conectarse hoy sábado, hoy día, verdad que es muy importante para mí. Yo sé lo mucho que cuesta estar un sábado y dedicarle tiempo a esto, pero de verdad que muchas gracias a todos los asistentes y cuenten conmigo para cuando quieran también. Bueno, Gracias, no tenemos nada que decir que gracias y nos vemos en el siguiente evento de Dojo Cloud. Carlos, Súper. igualmente invitar a toda nuestra audiencia a que sigan las redes sociales de Comunidad Dojo para que se enteren de los próximos eventos que vamos a tener tanto en Cloud como en el Recting y como todo lo que vaya a organizar Comunidad Dojo. Realmente conozcan nuestro canal de Discord también, ahí estará el link para que puedan acceder a ellos, así que nada, los esperamos por allá. Gracias a todos. Saludos. Gracias. Chao, Tim. Gracias. Chao.